Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Alex llega a Aruba desde Colombia. Importancia de nuestras playas por parte de ATA. Grave incidente en frontera entre Colombia y Perú. Caos en Venezuela por culpa de las lluvias. Un sacerdote se gana una rifa que se hizo en su iglesia. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados de Primera Plana, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y con noticias muy positivas que llegan desde Colombia con la recuperación del pequeño Alex. Según lo que indicaron sus padres a través de la última publicación en sus redes sociales, ya hoy arribaron a nuestra isla después de que los doctores en Colombia les dieran esta luz verde. No solamente con resultados favorables, sino que ahora podrán continuar con este proceso de recuperación acá en Aruba, en el calor del hogar. En un emotivo mensaje, la familia de Alex compartió que han recibido resultados positivos de su último examen neurológico, confirmando que no hay presencia de epilepsia, lo que les brinda un gran alivio. También los padres indicaron que el niño continúa mejorando cada día, disfrutando de la vida y trabajando para retomar su rutina normal. También, a través de este video que fue publicado el día de ayer, expresaron su profundo agradecimiento primeramente a Dios, así como a médicos, especialistas, personal de enfermería, instituciones y a todas las personas que han apoyado durante su proceso de recuperación, tanto en Aruba como también en Colombia. Destacaron igualmente el respaldo de familiares, amigos y de la comunidad en general, quienes con oraciones y gestos de solidaridad han sido un apoyo fundamental para Alex. La familia informó que el pequeño deberá regresar a Colombia en los próximos meses para continuar con chequeos médicos mientras inicia terapias acá en Aruba para recuperar completamente su fuerza e independencia. Finalmente, la familia anunció con emoción que hoy llegaron a nuestra isla a las 4 de la tarde, un momento en el que seguramente se reencontraron con su pequeña hija también, que se encuentra acá en Aruba, y celebraron el regreso a casa para una vez más no solamente poder que Alex se recupere acá en la isla, pero que también pueda sentir el amor, el afecto y el calor de hogar. Cambiando de tema, como sabemos, ayer un grupo de personas estuvo manifestando por lo que está sucediendo con Dimas. Allí el ministro Artur Dowers también les prestó ayuda y les brindó la atención. Hoy la directora del departamento de Dimas, la señora Katy Pasquel, indicó que la mayoría de los permisos que se encuentran en trámites también ya han recibido respuesta, o según lo que han explicado, es bastante mínima la cifra de personas que de pronto no han obtenido su respuesta. La directora del departamento de Dimas, la señora Katy Pasquel, reaccionó a los recientes manifiestos que no solamente fueron entregados, pero también estas protestas, las cuales se llevaron a cabo ayer, asegurando que el atraso en trámites es mínimo en estos momentos y que la mayoría de las solicitudes ya han sido atendidas. Según datos oficiales, de las más de 25,000 peticiones, las cuales fueron recibidas en el 2025, a causa también sabemos del programa Junto pa' Progreso, un 97% ya cuenta con una respuesta, sea aprobación, rechazo o avance al siguiente proceso, porque sabemos que ellos tienen que estudiar cada caso, dejando menos del 3% todavía pendiente, y es una cifra que según ella lo calificó como normal. En lo que va ocurrido de este año 2026, en estos 4 primeros meses, ya se ha procesado el 77% de más de 6,000 solicitudes, confirmando que los solicitantes sí están recibiendo respuesta dentro de los plazos establecidos. También indicó la señora Katy que muchos retrasos se deben a errores de los propios usuarios, como por ejemplo documentos incompletos o correos electrónicos incorrectos. También advirtió sobre fallas en pagos, por ejemplo mal identificados, que pueden generar confusión en el sistema. Para evitar inconvenientes, la señora Katy Pasquel instó
instó a la población a verificar bien sus datos y utilizar también el Help Desk de Dimas, que ya ha atendido a más de 2.300 personas sin necesidad de cita. La institución reiteró que según la ley, las respuestas deben de entregarse en un lapso de más o menos de 6 a 10 semanas, siempre y cuando la documentación esté en orden. Cambiando de tema, en conversación con la CEO de la Oficina de Turismo de Aruba, la señora Ronela Cruz, estuvo hablando de diferentes temas, entre ellos de la importancia para ATA de lo que tratan nuestras playas, no solamente como atractivo turístico, pero también de la importancia de cuidarlas y tener un turismo sostenible. Asimismo, aseguró que para ellos es indispensable brindar la seguridad, no solamente para los visitantes, pero también para los locales. Prioridade na paanhas ng cava de ora que boa papi de que nós está invertido em produto turístico, nós está invertido em produto físico, mas também produto humano. Pois produto humano aqui eu tenho que pensar riba treinamento que nós está oferecer, nível de serviço, começa a seguir upgrade, etc, etc. Mas de outra banda, parte físico, pode ser também nós tem prioridade, não? Claro que a ATA não por invertir em turcos. Turcos é um filtro de que é importante, que é prioridade. Não. Nos praias não habita uma prioridade segura, nos seguridade é uma prioridade, nos recursos humanos é uma prioridade. Pero papiando de nos praias não, me que diz do um exemplo não de uma ATA que acaba de presente para anos não. Nos está segurar que turnos água não, tá bom marcar com buis não. Passina hasi a divisão entre a parte de water sport versus a parte de landadona. Tudo isso não está facilitado de ATA. Recentemente, ou algum ano passado, ATA a introduzido também para meio de Aruba Hospitality and Security Foundation, equipo que nós chamamos Tourism Security Patrol Aruba, que está basicamente patrulhar em zona nas praias. De low-rise e high-rise. E pronto, nós vamos ampliar essa aqui também para Arashi, para Malmok e para Pariba de Brug. E também para Pariba de Brug, pois essa aqui inclui Mangalhalto também. Essa aqui atrobe hospitalidade, serviço, vigilar a situação, reportar perfeitamente na essa aqui também, turluna e basicamente semanalmente na ATA também, e na trabalhar em roupa e boa colaboração com a polícia. E esse aqui nós estamos agradecidos também. Nós temos também diferentes palavras no nosso restaurante. Nós temos investigação que nós acabamos de fazer na Bushiri para compor, ajustar e água na Bushiri para ser mais acessível e melhor para o landador também e o usuário. Se kita bisabo acaba com de Bushiri, nós lo baiwak kiko por fazer mais para criar mais facilidade e criar mais espaço em outro caminho, movendo assim um certo fluxo de gente de um caminho para outro. Pois, este exemplo na comida duna e sem dúvida é que não somente a inversão, mas a participação de diferentes comissões também. ATA a papel instrumental e acaba, nós está trabalhando estreitamente com o DEP, entre outros, para a ajustação de beach policy. Se kita como organizar e zonificar turba playa basicamente na Aruba. Isso é o principal. E esse aqui acaba, nós temos documento que nós traga a identificar e acaba partido para fazer o trabalho aqui para Aruba e a coisa que nós puxa também. Pois tem diferentes exemplos de coisas que têm atenção. Nós aqui em verdade é problemática a outra nossa atenção e nós temos que ver que nós conseguimos comprar brinda mais facilidade. Pero isso aqui não é somente algo de, vamos dizer, fenômeno de short-term vacation rentals, isso aqui seguro está com o seu papel em não, turismo cruzeiro também está com o seu papel em não. Pero aqui me se pensa também riba par de coisas que señalar, é parte de short-term vacation rentals basta acaba e isso aqui está seguindo trabalho com o governo também está agora aqui, mas se regule. Pois a quantidade a seguir aumentar e isso é algo que nós não para tampouco. Pois botinco manejar isso devidamente, isso é pois por controlar o fluxo e quantidade e de outra banda me que visa com o turismo cruzeiro, pero também pessoas que também com avião é importante para nós seguir criar mais opções e puxa outra opção fora de nos praias que não podemos visitar.
Ante kinambo tamire oren ataka invertina, por exemplo, a rock formation, cultura borchi nang, informação digital que bota a história nang, nossa invertida em mountain bike trails. E assim neta sigue invertida em diferente outro aspecto nang, para poder mobilizar pessoas em outra área nang, respeitando também cada área sua fragilidade e sua sensitividade. Empezamos nuestra ronda internacional con un grave incidente que se presentó en la frontera entre Colombia y Perú, después de que la Armada allí del Perú no solamente accionara sus armas en contra de una embarcación que se encontraba en territorio en la mitad tanto de Colombia como también de Perú, y allí lamentablemente acabaron con la vida del capitán, un señor de por lo menos 80 años. Según la orden legal de zarpe, el remolcador San José salió de Puerto Asís el pasado 5 de abril rumbo a Leticia, con 250 toneladas de carga ubicadas en 2 bongos. El documento señala que el capitán de la nave era José Miguel Gutiérrez, de 82 años, y en la tripulación estaba su hijo, el maquinista, un timonel, 2 marineros o ayudantes y un piloto. El remolcador, con sus papeles en regla, pasó los puestos de control de Colombia en Puerto Leguízamo y El Encanto. En su carga llevaba arroz, panela, comida para pollos y cerdos, muebles, vitrinas, colchones, gaseosas y cerveza, entre otros víveres y abarrotes. El domingo a las 9 de la noche, cuando el carguero pasaba por la base de la Armada peruana en el estrecho, 2 lanchas de guerra lo interceptaron y se ubicaron al lado y lado de la nave. No se sabe de dónde se oyó un disparo y de inmediato las 2 patrulleras descargaron su fusilería contra el remolcador. En el puente cayó muerto don José Miguel y su hijo resultó herido, relató el piloto del remolcador. ¿Piloteando? No, él no estaba piloteando, estaba sentado en la banquita al frente. La comunidad de Marandúa se portó a la altura. ¿Y usted lo golpearon? ¿También está lastimado? No, nosotros no, pues no estuvimos manejando y tiramos al piso y cuando escucharon la bulla que el herido, y me entiende que muerto y ellos se fueron. Del lado colombiano queda el corregimiento de Marandúa. Sus habitantes pasaron el río para reclamar por el ataque. Entonces baje el arma. Nosotros no estamos viniendo con armas. Personas que tienen armas y no pueden responder. Llévenlo, si no estén hablando. Unos civiles y lo encienden a plomo, ¿cómo les va a ocurrir? ¿Qué pasa, viejo? Eso es lo que hacen ustedes, vean. Eso es lo que hacen. El presidente de la Asociación de Transportadores Fluviales del Putumayo y el Amazonas dijo que los peruanos se llevaron detenidos a los 2 marineros. Se encuentran en este momento en custodia de la policía de Perú porque los catalogan como subversivos, como terroristas. El ministro de Defensa de Colombia, general Pedro Sánchez, pidió activar los protocolos diplomáticos que permitieron traer a Colombia al maquinista, quien tiene 3 disparos de fusil en su cuerpo. El gobierno peruano dijo que los disparos ocurrieron por una reacción de sus tropas. Y nos vamos a la República Dominicana porque continúa el caos por culpa de las fuertes lluvias y ahora lo que han hecho las autoridades es poder colocar algunos troncos en algunas vías para evitar que la grande congestión de los ríos que se han desbordado, pues esto impida también el paso vehicular de los conductores. Los bomberos continuaban retirando de manera preventiva algunas ramas de árboles quebradas durante el ventarrón. Indicaron que en la jornada habían intervenido al menos 64 árboles y reportaban unos 12 vehículos afectados. En el día de ayer, como tú lo señalas, ya los suelos saturados de agua, también la parte que tiene que ver los árboles vulnerables, ese terreno ya blando, esa brisa provocó que se cayeran varios árboles. Inmediatamente las instrucciones de nuestra señora alcaldesa fue que saliéramos a las calles, a habilitar el tránsito, a despejar las vías. Prometa Erasme indicó que desde el primer día se activó el Comité de Emergencias del Distrito Nacional y que esto ha permitido dar respuesta con celeridad a las emergencias. En tanto, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones aclaró que el desprendimiento de una cornisa en Malecón Center no compromete la integridad estructural de la torre. De acuerdo al equipo de supervisión de obras privadas del ministerio, la estabilidad del inmueble está garantizada, pero instruyó a la administración del edificio a realizar una evaluación integral de la fachada en cuanto mejoren las condiciones climáticas. Más temprano, nuestro compañero Sandy Cuevas trabajó el tema y nos cuenta más.
Vehículos completamente aplastados, postes en el suelo y árboles arrancados de raíz es el panorama que dejó el ventarrón de ayer, mientras varias zonas aún hoy permanecían sin servicio eléctrico. Eso fue en fracción de segundo, comenzó una brisita, inmediatamente comenzaron los granizos, la brisa y arrancar palos por donde quiera. Eso fue algo como si fuera un juicio de Dios. Con sierras mecánicas y hachas, brigadistas se disponían a cortar y retirar enormes troncos que bloqueaban las calles en Gascue, la zona universitaria y Ciudad Colonial. Y es que esta situación no solamente se está presentando en la República Dominicana, también en algunos estados en Venezuela se ha declarado la alerta por culpa de las fuertes lluvias y las grandes inundaciones que se han registrado, y muchos damnificados en este momento piden ayuda a las autoridades. Las fuertes lluvias con descargas eléctricas de este martes pusieron en alerta al sistema de gestión de riesgo tras causar diversas afectaciones desde tempranas horas. De acuerdo a un balance compartido por Luis Mujica, director de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Lara, los cuerpos de seguridad y rescate se desplegaron en distintas zonas de los municipios Iribarren, Palavecino y Urdaneta para atender las incidencias. Escuchemos parte de sus declaraciones emitidas en horas de la tarde. Desde primeras horas de la mañana se han presentado en el territorio larense en gran parte de los municipios precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, algunas descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, lo que ha hecho la activación inmediata del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo acá en el estado. Cabe mencionar que en el caso del municipio Iribarren se ejecutaron labores de despeje de vías tras la caída de árboles y monitoreo de drenajes, mientras que en Palavecino se reportó el desborde de una quebrada, situación que fue abordada por los equipos técnicos y operativos. Esta emergencia causó daños en las comunidades La Montaña y La Vaquera, donde los sedimentos y escombros afectaron la vialidad de la zona. Ante la inestabilidad atmosférica, los organismos de seguridad mantienen la vigilancia en quebradas y en zonas de alto riesgo para responder de manera inmediata a cualquier emergencia. Un grupo de ciudadanos migrantes venezolanos que se encuentran en un refugio en estos momentos están en el limbo en la Florida porque no saben qué va a ocurrir con su situación y su estatus legal. Según lo que han señalado, no solamente tienen miedo a ser deportados, pero también no quieren quedarse en un lugar donde allí pareciera que tuvieran y no tuvieran su libertad. Cuéntame. Pedro habla con su familia en Venezuela desde un motel en Miami. ¿Cómo? Yo voy al aeropuerto, ellos me confirman mi vuelo y así puedo viajar. Si eso es lo que más quiero, ya he pasado por muchas cosas y de verdad quiero regresar a mi casa. Su historia y la de estos migrantes venezolanos es inusual. En un país donde miles luchan por quedarse, ellos quieren autodeportarse, pero no pueden. Ya no quiero estar aquí, quiero estar con mi familia y esto aquí muy duro. Yo vengo de Dallas. Viajaron desde distintas ciudades de Estados Unidos y lo que debió ser una breve escala en el aeropuerto de Miami fue el inicio de una espera incierta. Apenas tengo 2 semanas, empecé a hacer un proceso nuevamente y tengo un vuelo para el 10 de mayo. Aquí estamos por allá la muchacha. Sin dinero ni un lugar a donde ir, muchos pasaron días en los pasillos de las terminales. Duré como unos 12 días en el aeropuerto, durmiendo en las sillas, esperando noticias porque cuando llegó mi salvoconducto dijeron que era falso, prácticamente fuimos estafados. Hasta que llegó la mano amiga de Hermanos de la Calle, una organización que recibe a familias desamparadas. Lo que estamos viendo mucho ahora son familias desamparadas porque tienen problemas al intentar devolver a su país. Lo poquito que tengo que me sobra, o lo que no, lo que sea, hay que dar. Y en medio de la inocencia de estos niños, ellos se consuelan. Se entregaron a autoridades federales en la frontera con México buscando asilo y un mejor futuro, pero ahora decidieron abandonar sus casos pendientes y posibles protecciones legales. CNN se ha comunicado con las autoridades migratorias del país sobre su estatus, pero no hemos obtenido respuesta. Han visto muchos cambios con esta administración en temas de inmigración. ¿Esto tiene algo que ver? ¿Por qué te quieres ir? Sí, a temor de que me agarren por ahí, uno nunca sabe y yo tengo mis hijos acá. Y ese es el temor, que me quiten a mis hijos.
Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Nutriente del año, según expertos, es la fibra. Giro impresionante de un iceberg. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, consider por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei away. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais costa, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, velho. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que indican muchos analistas, la importancia de incluir la fibra en nuestra alimentación es vital. Y no solamente en algunos alimentos que contengan la fibra, pero también, por ejemplo, frutas. Según lo que han señalado, muchos de ellos lo consideran como el nutriente del año. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Principalmente se encuentra en comida que viene de las plantas, como las frutas, vegetales, granos enteros, leguminosas. La fibra es conocida porque ayuda a la digestión, pero también alberga otros beneficios. La fibra proporciona prebióticos y los prebióticos alimentan a las bacterias buenas de la flora intestinal en nuestro estómago y las ayuda a crecer y fortalecerse. Julia Zumpano, de la clínica Cleveland, indica que la salud intestinal es más importante ahora, más que nunca, y la fibra es un componente clave de eso, y por eso lo llaman el nutriente del año. Pero si usted piensa aumentar su consumo de fibra, hágalo despacio, para evitar molestias estomacales. Empiece por ser consciente de cuántos alimentos que vienen de plantas consume en un día. Nosotros recomendamos que se incluyan 1 o 2 alimentos ricos en fibra con cada comida. Para el desayuno, Zumpano recomienda que pudiera incluir yogur griego con frutos rojos, nueces y linaza o unos huevos revueltos con vegetales. Ella agrega que un almuerzo rico en fibra debe incluir una ensalada o una sopa de vegetales. Y para la cena, alguna proteína con un grano entero y un vegetal que le guste de acompañamiento. Existen suplementos de fibra que le pueden proporcionar beneficios también, pero Zumpano enfatiza que es mejor obtener los nutrientes de lo que usted come, de ser posible, porque los alimentos ricos en fibra ayudan a que se sienta lleno, disminuyen la cantidad de absorción de glucosa en el torrente sanguíneo y ayudan al manejo del peso y el colesterol. Existen muchos otros beneficios con la fibra, así que si usted constantemente quiere cumplir con su consumo de fibra a través de lo que come, usted va a maximizar esos beneficios. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos este impactante movimiento de un iceberg en Uppsala, allí en Argentina, delante de personas que se encontraban en este lugar. Realmente algo impresionante.
El glaciar de Uppsala, uno de los más emblemáticos de la región en la Patagonia, se convirtió en el escenario de un fenómeno natural tan impactante como poco frecuente de ver en primer plano. Un video capturó el momento preciso en el que un iceberg de grandes dimensiones que se encontraba flotando a la deriva tras desprenderse de la masa principal, realizó un giro completo sobre su propio eje. Este tipo de movimientos, que suelen generar grandes oleajes y un estruendo ensordecedor, no ocurren de manera aleatoria. Según los registros del evento, el giro se produce cuando el bloque de hielo pierde masa de forma desigual, lo que altera su centro de gravedad. Al cambiar de forma, la estructura pierde el equilibrio que mantenía sobre la superficie del agua. Esto provoca que el iceberg se reacomode de manera brusca y violenta hasta encontrar un nuevo punto de flotación, ofreciendo un espectáculo visual que pocas veces queda registrado con tanta claridad. El video rápidamente comenzó a circular en redes y pone en manifiesto la constante transformación de los glaciares en el sur argentino. Y si hablamos de historias que se viralizan, imagínense que en una iglesia en el Brasil estaban organizando una rifa de un carro y por como si fuera poco se lo ganó el sacerdote de esa misa. Muchas personas indicaron que ahí hubo mano rara. Un sacerdote ganó un auto en una rifa organizada por su propia iglesia en Brasil, luego de que su nombre saliera como ganador durante una dinámica realizada frente a los asistentes. El momento quedó grabado en video y se volvió viral, en donde usuarios reaccionaron con sorpresa y comentarios divididos. El video, que circula en plataformas digitales, muestra el momento en que se realizaba esta rifa benéfica, cuyo premio principal era un auto modelo Fiat. La dinámica consistía en lanzar una caja con papeletas que contenían los nombres de los participantes. Una persona debía atrapar uno de los papeles en el aire y leer el nombre del ganador frente a los asistentes. Tras revisar la papeleta elegida, se anunció que el ganador era el propio sacerdote que participaba en la ceremonia. La reacción dentro del templo fue inmediata. Se escucharon aplausos y gritos de sorpresa por parte de los presentes, mientras el religioso sonreía al conocer el resultado. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Caribbean Mercantile Bank con su tremendo deal que tienen para este mes de abril. ¿Listos para tener el auto de sus sueños? Con A-Kings Deal de CMB, recibir su auto nuevo es más fácil que nunca y con las mejores condiciones para su bolsillo. Al aprobar y firmar el financiamiento del auto, recibirán el 1% de devolución en efectivo del préstamo del auto. Financiamiento fácil, pago mensual atractivo, aprobación rápida. 8 concesionarios de auto estarán participando. Para más información podrán visitar el sitio web para ver la variedad de autos y hacer su cálculo a través de www.rouletteroadaruba.com. Preapliquen hoy mismo y dominen la carretera con su auto nuevo este mes de abril. Aplica condiciones. Como sabemos, la tecnología sigue avanzando y hasta en los propios colegios también se está viviendo. Una maestra decidió llamar lista para los estudiantes que estaban presentes a través de un código QR. El clásico presente profesor, que marcó a generaciones enteras, parece tener los días contados. Una maestra mexicana se convirtió en tendencia luego de mostrar cómo transformó una de las tareas más rutinarias del aula en un proceso tecnológico de apenas segundos. Ahora, sus alumnos registran su ingreso escaneando un código QR. La protagonista de esta historia es Brenda Macías, quien compartió en TikTok el momento en que sus estudiantes se acercan a un cartel con el código para dar el presente. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión. Hasta entonces.